interesarnos por lo que pasa en nuestra comunidad es una manera de mantenernos en un envejecimiento activo. El uso de los servicios, el conocimiento de la problemática local y buscar soluciones con nuestra participación nos hace sentirnos útiles. Y les recuerdo, esto es aprender a envejecer. Amigas, amigos de Aprender a Envejecer, este jueves quiero que juntos analicemos e identifiquemos los diferentes tipos de violencia que pueden padecer las personas adultas mayores. Y por supuesto, la forma de solucionar esta problemática que generalmente se da en el círculo más cercano de las personas. Vivir sin violencia es posible y debe de ser la normalidad en cualquier etapa de la vida. Muchas veces la costumbre nos hace normalizar ciertos comportamientos que constituyen una agresión. Y es que la violencia a veces no es tan clara como, por ejemplo, en el caso de la violencia física. Por eso es sumamente importante ahondar en este tema, repensar si a nuestro alrededor hay alguna situación de este tipo y, sobre todo, conocer cuáles herramientas y apoyo brindan instituciones como la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a través del Instituto para el Envejecimiento Digno. Así poder romper el silencio, buscar ayuda y tener una vida en paz y seguridad a la que todo ser humano tiene derecho. Los invito a ver esta cápsula que nuestro equipo preparó para abordar este tema y regresamos. En 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrió algún tipo de abuso en contextos comunitarios en el mundo. Afirmó que el maltrato a personas adultas mayores es alto en residencias de ancianos y centros de atención de larga duración. Además, solo se denuncia 1 de cada 24 casos de maltrato a personas mayores, principalmente por miedo de notificar este daño a sus familiares, a sus amigos o a las propias autoridades a nivel global. Ante este contexto, el gobierno de la Ciudad de México tiene políticas públicas para que sus habitantes vivan una vejez digna y plena. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, CIBISO, atiende a este sector a través del Instituto para el Envejecimiento Digno con diversos programas sociales para que vivan una vejez segura, saludable y protegida. Entre los servicios que presta el instituto se encuentra una línea gratuita de atención para recibir y procesar denuncias por violencia física o psicológica contra las personas adultas mayores. La línea es atendida por personal especializado para orientar y canalizar cada caso de acuerdo a la violencia detectada. Hoy trataremos este tema y brindaremos alternativas para aquellos y aquellas personas adultas mayores que padecen algún tipo de maltrato. Acompáñenos. Iniciamos. Esto es Aprender a Envejecer. Pues para hablar sobre este tema es un gusto realmente darle la bienvenida a Ricardo Martínez Flores. Él es coordinador de cuidados y atención a la persona mayor de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, CIBISO. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues como veíamos hay muchos tipos de violencia, hay unos más evidentes que otros, pero ¿cuál sería la definición de violencia para tener un contexto como general? Sí, por supuesto. Mira, de acuerdo con la Convención Interamericana de la Protección para los Derechos de las Personas Mayores, define la violencia como cualquier acción o conducta que ponga en riesgo o cause sufrimiento, daño psicoemocional, sexual, físico o la muerte en el ámbito privado o público a una persona mayor. Los tipos de violencia como más categorizados que tienen, ¿cuáles serían? Claro. ¿En qué partes las dividirías? Psicoemocional, física, hay la violencia económica, la patrimonial y la sexual, por supuesto. Cada una de estas tiene un componente, supongo que, pues, como característico. Por supuesto. Quisiera que nos dijeras un poquito cómo identificar o cuál sería como el foco rojo para cada una de ellas. Claro, hablamos de la psicoemocional y son las agresiones verbales o incluso ignorar a la persona durante mucho tiempo y en el ámbito familiar, por supuesto. Entonces, eso es un punto rojo, como dices, para identificar que ya está sucediendo una violencia.
La omisión de cuidados, que es una de las que me faltó, que es una, a lo mejor de las más comunes, que es, pues, sabedores de que la persona mayor se encuentra en una situación de vulnerabilidad para hacer sus cosas, sus actividades diarias, omites y no se las proporcionas. Entonces, estás omitiendo un cuidado que la persona mayor necesita. La física, bueno, pues a pesar de que pudiéramos decir que es evidente, pues pasa desde un pellizco, un jalón de cabellos, ¿no? Un empujón, ya agresiones más fuertes como golpes que causen laceraciones, pues esos ya son signos importantes para identificar que ocurre la violencia física, pero sobre todo cualquier acto que pueda poner en riesgo la integridad de la persona. Sí, exacto, de no dejar pasar por más pequeño que pueda parecer, ¿no? Hablando de esto que decías de el silencio y la invisibilidad, esto es como un sufrimiento como muy cotidiano que se extiende durante mucho tiempo porque es difícil tal vez como explicar o pedir ayuda, cómo verbaliza una persona, no, es como complicado de sí, pronto. Por supuesto, porque pasa por el tema de la normalización de la violencia. Entonces, como ya se normaliza durante mucho tiempo este tipo de pequeñas agresiones, que no deja de ser una violencia, pues van diciendo, pues no pasa nada, esto es lo que día a día vivo. Entonces, no, al primer síntoma hay que denunciar. Sobre otro punto que tratabas, que me parece como muy importante recalcar, que la omisión por cuidados, invisibilizar a una persona, tanto la víctima, digamos, como el agresor, pueden sentir que al no estar agrediendo, no hay como violencia, ¿no? Es simplemente la omisión en el cuidado, pero ¿cómo detectar esto? Que pues, una persona, ¿cómo puede decir, no, es que sí es un comportamiento violento? Claro, la omisión de cuidados es una parte a lo mejor en la que no hay una agresión como tal, que la pudiéramos ubicar en el término más general de violencia, pero están faltando a una obligación que tienen como cuidador primario o como la primera red de apoyo de la persona mayor, en la que ella deposita la confianza. Y entonces, al no suceder esto, están poniéndola en un grado de vulnerabilidad mayor. Para estos diferentes tipos de violencia de lo que hemos más o menos ubicado, ¿se sigue el mismo camino, la denuncia? ¿Hay como diferentes instancias a las que, ¿no?, pedir apoyo o todo es como en un principio como un tronco común? Por supuesto, nosotros como Instituto para el Envejecimiento Digno tenemos un protocolo de atención. Si la persona se siente más a gusto denunciándolo ahí o con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, porque ella es la encargada de impartir la justicia y de levantar las carpetas de investigación. Sin embargo, si lo hacen con nosotros, aunque pudiéramos hablar con la persona mayor y solicitar y leerle los derechos a los que tiene obligación de cumplirle su cuidador o las personas que están a su cargo, puede hacer la denuncia y la acompañamos para hacer la denuncia ante la Fiscalía, porque eso es lo importante, que haya una denuncia formal para que se puedan ejercer medidas de protección para la persona mayor y evitar que sigan continuando estas agresiones. Hablando sobre las denuncias, ¿tiene que ser la propia persona afectada quien denuncie? ¿Puede ser un familiar, puede ser un vecino? ¿Cómo se maneja este tipo de denuncias? Qué bueno que tocas el tema, porque aquí es importantísimo que la persona mayor tenga esa decisión. Sí es importante que la persona mayor tome la decisión de denunciar, o un familiar que esté dentro del grupo de cuidadores primarios y que sea testigo del hecho. Entonces es importantísimo eso. Es muy importante siempre contar con la anuencia, digamos, de la persona víctima. Exactamente. Vamos a hacer un pequeñísimo corte. No se vayan, regresamos a seguir hablando sobre la violencia para las personas adultas mayores. Mi hijo, el mayor, él es abogado, pero ahorita no ejerce. Dice, bueno, todos los trabajos van a estar saturados, ¿no? Y yo, como le digo a él, que tú terminas una carrera no es una garantía. El que tú tengas un oficio, si no hay trabajo de lo que tú estudiaste, pues puedes trabajar del oficio, ¿no? Y esto es muy socorrido. A cualquier no se le rompe un vidrio, quien no requiere de una ventana, de una reparación. Entonces, pues si no hay de una cosa, pues puedes hacer otra. La segunda llegada de los españoles a tierras campechanas sucedió en 1517, en la bahía de Potonchán. La expedición, comandada por Hernández de Córdoba, fue embestida por los mayas.
50 españoles y el mismo capitán murieron en la bahía de la Mala Pelea, hoy Champotón. 25 de marzo, Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios en Champotón, Campeche. Me acuerdo del día en que mi abuelo se fue al otro lado. Le pregunté que a dónde iba. Me miró a los ojos. Te voy a contar un secreto. Una señora importante me contrató. Quiere que pinte su casa allá en el otro lado, pero esto no se lo digas a nadie. ¿Cómo se extraña acá cuando se está allá? Lupe bajo el sol, sábado, 15:30 horas. Seguimos aquí en Aprender a Envejecer con Ricardo Martínez Flores, coordinador de Cuidados y Atención a la Persona Mayor de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Civiso. Cuéntanos sobre estas últimas tipos de violencia que también no es física, pero que es muy común, platicábamos fuera del aire, la económica y la patrimonial. Exactamente, son dos tipos de violencia que parecieran la misma, se definen únicamente por el recurso económico y el patrimonio de la persona mayor, y se dan pequeñas acciones que presionan a la persona mayor para, en el caso de la patrimonial, para que les hereden, para que les cedan los inmuebles que tiene a su propiedad, y en la caso de la económica, pues es el uso de sus recursos. Estamos hablando de la pensión alimentaria que tengan o de la pensión de jubilación que tengan, y que controlan esos recursos para su propio beneficio, no para las necesidades de la persona mayor. Entonces, ahí se está cometiendo una violencia económica. Y en este tipo de violencia también procede, digamos, la denuncia en la que ustedes hacen el acompañamiento. Por supuesto. Aunque pudiera parecer que no es tan grave porque no hay un contacto físico, pero sí hay una presión psicológica, que además se juntan varios tipos de violencia, a lo mejor en uno solo, y que hay que denunciarlo para emitir las medidas de protección y retirarle las tarjetas, cancelarlas y solicitarlas que nuevamente tenga bajo su poder del cuidador que se le asigne o de la propia persona mayor. Por eso hay que entrevistar y valorar el caso. Sí, porque además si uno, por ejemplo, deja ir creciendo este problema, normalmente no se queda en el mismo nivel. Hablábamos, por ejemplo, en el caso de la violencia patrimonial, que llega muchas veces hasta el despojo, o sea, son expulsados de sus propias propiedades. Exactamente, llega a suceder que quieren que les hereden en vida, hacen fraude al hacerlos firmar para que les cedan la propiedad, ¿no? Y argumentan que fue una herencia cuando la persona mayor pues está imposibilitada, o abusan de su ignorancia para que firme, de su vulnerabilidad, llamémoslo así, porque eso es lo que están en una situación de vulnerabilidad ante este tipo de actos. Ricardo, hemos hablado mucho, sobre el primer círculo de una persona que es el familiar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, me pongo a pensar en los casos donde una persona a lo mejor está en un asilo, en una casa de día, en alguna institución donde es violentado? O sea, ahí, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Cuál es el camino para buscar ayuda? Por supuesto, nosotros como instituto obviamente tenemos contacto con ese tipo de instancias, que son casas de día, casas de reposo o albergues, que de manera particular brindan ese servicio de cuidados. Cuando suceden actos de violencia en contra de las personas mayores, nosotros sí podemos intervenir para dar acompañamiento a la persona, pero ya no es violencia familiar porque no lo está ejerciendo esa violencia un familiar o una red de apoyo primaria, sino está una institución como tal, porque es una asociación civil o una asociación privada, una institución privada que brinda los servicios. Entonces ya se está cometiendo un tipo de delito que atiende la Fiscalía igualmente, pero bajo otro esquema de atención. No es violencia familiar, aunque es una violencia en contra de una persona, y se añade el grado de vulnerabilidad que tienen al estar bajo su cuidado, por supuesto. Sí, claro, porque como finalmente hay una especie de responsabilidad de tener como muy bien a esa persona que está bajo tu tutela, ¿no? Por supuesto, entonces sí intervenimos. Hablando de la Ciudad de México, ¿tienen ustedes de algún modo detectado si geográficamente en las diferentes alcaldías hay más incidencia de violencia o de algún tipo de violencia en específico? Sí, la Ciudad de México se compone de varias dependencias que pudiéramos captar los casos, como la Fiscalía con sus agencias y nosotros.
Dentro de los casos que nosotros captamos, hemos detectado que las alcaldías de mayor incidencia son Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tlalpan, Xochimilco y Cuauhtémoc. Esas son las alcaldías que más tenemos como detectadas en donde suceden más casos. Tenemos un sondeo de una persona que nos platica de un caso de violencia que está viviendo, así que ¿te parece? Vamos a verlo. Mi nombre es Oscar Reinaldo Escorcia Estrada. Tengo 86 años. Uno de mis hijos me agredió por la espalda y acudí al búnker del adulto mayor para mi defensoría. Me ayudaron bastante. Esto está cerca del Metro Valderas. Por si alguno tiene problemas, pueda ubicarlo a una cuadra y media. Entonces, pues a ver si las autoridades me pueden explicar cómo poder estar más seguro. ¿Qué pasa en casos como este? Que desgraciadamente son muy comunes. Sí, por supuesto, aquí lo que estoy escuchando es que ya hay una denuncia, que ya lo atendió la agencia especializada que está ahí en la colonia Doctores. Entonces, la pregunta precisa de la persona mayor es, ¿qué hago para sentirme más seguro? La Fiscalía y las agencias tienen medidas de protección que evitan que el agresor se acerque o esté rondando a la persona mayor. Aquí habría que analizar como cada caso en específico para ver si vive dentro de su mismo domicilio o él está o quién es el dueño de la propiedad, entonces así poder definir un plan de acción a seguir con él. Me gustaría que tuviéramos los datos para poder valorarlo desde el aspecto social a la persona mayor y acompañarlo para preguntar a la agencia especializada cuál es el estatus de la carpeta. Sí, claro, nuestra producción te proporciona los datos para que ayudemos a esta persona. Pero me quedé pensando, este señor finalmente ya dio el primer paso, que es la denuncia, ya buscó ayuda, ya... Qué difícil es muchas veces dar este paso, porque normalmente el agresor es alguien con el que una persona mayor tiene un vínculo afectivo, familiar, un lazo profundo. Entonces, ¿cómo decidirse? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les aconsejarías para poder dar este primer paso sin miedo, pensando que a lo mejor hasta la propia relación puede transformarse y mejorar, no necesariamente acabarse? Sí, por supuesto. Es muy difícil que las personas mayores denuncien por el lado afectivo que tienen con su cuidador y sobre todo que son los quienes más los violentan. Igualmente no se hable de un hijo o de una pareja que puede ser la violentadora. Pero nosotros precisamente por eso valoramos a la persona mayor en un ámbito biopsicosocial, en un entorno que comprende todos los aspectos. ¿Y a qué voy? A que nosotros, dando el acompañamiento, y quiero hacer aquí una aclaración, que la violencia no es negociable, o sea, no podemos negociar en que, bueno, vamos a pasarlo y vamos a hacer otro tipo de acciones. No, la violencia se castiga y no hay vuelta para atrás, pero sí hacerlo sentir a la persona mayor acompañado con nuestras acciones. Nosotros tenemos círculos de aprendizaje, socialización y saberes casa, que se reúnen varias personas mayores y conviven bajo las acciones vigiladas del instituto, y entonces se forma una especie de comunicación efectiva con las personas mayores y se pueden dar acompañamiento. Es como un grupo de apoyo, digamos. Okay. Sí, es como una ampliación de su red, ¿no? Ahora en estos tipos de pandemia, pues virtual, de manera virtual, antes presencial, y entonces los invitamos a todas esas acciones. Tenemos otras acciones como la de las llamadas de los voluntarios, que le pueden dar, que ya en el otro programa lo habíamos mencionado, y que bueno, que pudieran darle acompañamiento y para que no se sienta solo y para que se sienta protegido de alguna manera por una institución como la de nosotros. Si una persona, por ejemplo, quiere unirse a uno de estos grupos de apoyo, ahorita como mencionabas, virtualmente, ¿a dónde se dirige? ¿Qué tiene que hacer? Ahí con el instituto... paso los teléfonos, si no ya los tienen. Sí, aparecen en pantalla constantemente. Al instituto, ahí, igual que a los casos de violencia, ahí pueden solicitar que los visitemos, que los valoremos para su inclusión en alguno de estos grupos. De forma gratuita y automática. Sí, de forma gratuita, no hay ningún costo y creo que van a tener un mejoramiento en sus redes de apoyo. Van a conocer a personas porque ahora van a ser de otras alcaldías, entonces van a conocer cómo viven, cómo se comportan. Claro, porque es un enriquecimiento mutuo, ¿no? Claro. Estar conviviendo con personas que a lo mejor han tenido esta misma experiencia y su punto de vista. Para concluir, quisiera que nos
dijeras nada más, ¿qué pasa en el caso de una persona que probablemente no puede salir de su casa, no puede desplazarse a levantar una denuncia? ¿Ustedes pueden ir? ¿Cómo se pide ayuda en estos casos? Sí, por supuesto, nosotros tenemos el protocolo que te mencionaba, nos llaman a los teléfonos del INET y nosotros vamos a valorarla a la persona mayor en todos los aspectos, médico, gerontológico y de violencia, para ver cómo lo podemos ayudar y acompañar a la denuncia si es que así lo desea la persona mayor. Y estando también ahí ya en el sitio donde vive esta persona, hacer como el diagnóstico, sí, ¿no? Precisamente levantamos un formato que nos permite ver la situación que tiene la persona mayor en específico. Pues casi se nos termina el tiempo, pero algo con lo que quieras terminar, algún consejo, alguna invitación. Por supuesto, que se acerquen al instituto, va desde el ámbito preventivo de la violencia, hacerlos sabedores de sus derechos y sobre todo de que cuentan con alguien que los respalda en sus denuncias. Entonces, eso es muy importante. Pues solamente me resta que agradecerte que nos hayas acompañado. Estuvo con nosotros Ricardo Martínez Flores, coordinador de cuidados y atención a la persona mayor de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti. Esperemos que se repita. Sí, claro que sí. Gracias mil también a todos ustedes por estar aquí como cada jueves. Recuerden, nunca es normal vivir en una situación violenta. Hay salida, hay apoyo y se pueden encontrar soluciones porque todas las etapas de la vida deben de ser disfrutadas y vividas con alegría y plenitud. Tenemos una cita aquí el próximo jueves. Los dejo con Pamela Montes de Oca. Mari Carmen, muchas gracias por el programa que tuvimos el día de hoy. Saludo con gusto a los que nos ven por la señal del 11 y a los que nos siguen en el Facebook Live. Muchas gracias por todos sus comentarios que nos dejan. Ahora los invito a conocer lo que anunció el presidente de la República en relación a la pensión universal para ustedes, nuestras consentidas, las personas adultas mayores. Veamos la siguiente información. El pasado domingo 21 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer diversas acciones para acceder a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años, así como para incrementar al doble el monto que actualmente se entrega cada 2 meses. ¿Pero en qué consisten estas medidas y cómo podrás acceder a estos nuevos beneficios? Te lo explicamos paso a paso. A partir de julio de este año, ya no será necesario esperar hasta los 68 años para recibir la pensión que bimestralmente entrega el gobierno federal a los adultos mayores. Ahora bastará con tener 65 años cumplidos para acceder a este beneficio que actualmente es de 2.700 pesos. Con esta medida, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentará el padrón de adultos mayores beneficiados de 8.025.000 que reciben la pensión actualmente a 11 millones que serán parte del nuevo padrón de este programa social único en el mundo. Pero eso no es todo. También a partir de julio, una vez pasadas las elecciones, habrá un aumento gradual en el monto de las pensiones que cada 2 meses se entregan, de tal manera que para el 2024 la cantidad llegue a los 6,000 pesos. ¿Cómo se logrará esto? Te lo explicamos. Será a partir de julio cuando la pensión tenga un incremento del 15%, es decir, la pensión será de 3.105 pesos. Para enero de 2022, el aumento será del 20% más el porcentaje de la inflación. Posteriormente, en enero del 2023, se incrementará otro 20% más la inflación. Y en el mismo mes, pero de 2024, se le aumentará otro 20% más la inflación, hasta llegar a duplicar lo que actualmente se entrega a cada adulto mayor. Ahora bien, si ya tengo 65 años, ¿cómo me puedo registrar para recibir la pensión? Primero debe llamar a la Secretaría de Bienestar, que es la dependencia encargada de este programa social, para solicitar el beneficio. Marca al 800-639-4264 en un horario de 9 a 18 horas. Deberá tener a la mano nombre completo, un comprobante de domicilio y su clave única de registro de población, la CURP.
Ahí mismo le darán fecha y hora en el que personal de la Secretaría de Bienestar acudirá a su domicilio para verificar el lugar donde vive, así como su edad e identidad. El día que el personal de la Secretaría lo visite, le solicitará credencial para votar y si no cuenta con ella, podrá ser la del INAPAM o alguna que verifique su identidad. El CURP, comprobante de domicilio con máximo 6 meses de antigüedad, acta de nacimiento y le pedirán también en ese momento llenar un formato único de bienestar para sumarlo al padrón de los beneficiarios. Una vez que lo registre el personal de la Secretaría de Bienestar, le dirá cuándo puede comenzar a cobrar su pensión. El pago se hace a través de una tarjeta bancaria. En el caso de las comunidades en las que no hay servicios bancarios, la entrega del programa social se hace a través de las delegaciones de programas para el desarrollo que hay en las entidades. Recuerde que todo el trámite es totalmente gratuito. Nadie, absolutamente nadie, está facultado para cobrarle por registrarlo en el padrón o entregarle la pensión bimestralmente. Y si tengo 68 años y ya estoy registrado, ¿cómo le hago para recibir el aumento? Usted no tendrá que hacer un trámite extra, pues el incremento deberá verse reflejado en su cuenta bancaria a partir de julio. De lo contrario, puede reclamarlo a través de la línea del bienestar o realizar su queja al correo demandasocial@bienestar.gov.mx. El objetivo es, tal y como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que todos los adultos mayores de este país, ahora a partir de los 65 años, tengan acceso a una pensión y con ello a una vida digna. Y para celebrar la buena noticia, vamos a prepararnos para finalizar el programa, porque es momento de levantarse de su asiento, hacer espacio en la sala y disfrutar la vida bailando al ritmo de Habana Son Cuba. Nos vemos el domingo, vámonos a bailar. Bambusa, y yo también te adoré, con tanta ilusión te quise, que nunca te olvidaré. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Bambusa, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato, en prueba de amor te di, y me pediste en tus cartas, que en ellas decía así: te quiero mi puñuquito, no me hagas sufrir. Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo. Las trazas se dieron cuenta que todo iba a ser traición, se metieron en el cofre donde guardé mi